Bienvenidos y bienvenidas a la 8ª temporada de Ayer y Hoy en La Libre, un espacio donde el pasado se encuentra con el presente. En esta nueva temporada, nos adentramos en historias que forjan nuestra identidad, debates que despiertan nuestra pasión por la justicia y voces que nos invitan a reflexionar sobre el camino que hemos recorrido y el que aún nos queda por andar. Acompáñanos en este viaje sonoro que une generaciones y construye futuro. Hola a todos y a todas, les saluda Maureen Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre, y muy feliz de regresar al podcast. Ya tenía bastante tiempo de no estar por acá y bueno, me honra muchísimo que sea por un episodio tan interesante como el que vamos a tener hoy, se los aseguro. Hoy tenemos como invitado a Carlos Gómez Fonseca. Él es máster en Derecho Tributario en la Universidad de Valencia, España. Además fue el primero de su clase, lo cual es un honor para nosotros que haya dicho que sí. Especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Tiene su licenciatura en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, con una mención cum laude probatus. Especialista en Derecho Notarial y Registral también por nuestra universidad, y sus áreas de especialización son litigio tributario, planeación y estructuración fiscal, fiscalidad internacional y fiscalidad en fusiones y adquisiciones. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy ya hemos hecho casi que un podcast antes de iniciar al aire, porque hemos estado conversando bastante de materia tributaria, pero a mí me gustaría empezar preguntando qué es lo que se ha estado discutiendo actualmente a nivel de Asamblea Legislativa con respecto a este tema. Sí, bueno, otra de las cosas que hacemos es ser asesores en la Asamblea. Y bueno, ¿qué fue lo que se discutió la última vez o la gran discusión? Fue el tema de la territorialidad. Sabemos que la imposición sobre la renta en Costa Rica tiene dos grandes características: la territorialidad y la cedularidad. La territorialidad lo que dice es que grabamos únicamente las rentas de fuente costarricense. Sabemos que cuando la Unión Europea nos pone en la lista negra, no la lista gris, sino que ya estamos en la lista negra, para salir teníamos que hacer una serie de correcciones a nuestra norma, y dentro de esas correcciones la Unión Europea solicitaba que no existiera discrecionalidad administrativa, o sea, que no fuera la administración la que definiera cuándo sí y cuándo no, sino que la ley estuviera clara, entre otras cosas en estos temas de la territorialidad. Y de ahí se dio la discusión de la territorialidad, en donde si pasábamos a una renta mundial, manteníamos la territorialidad ampliada que venía siendo aplicada por interpretación de la administración. Eso era lo que promovía la discrecionalidad. Exactamente. Por un tema de incerteza. Exactamente. No era la ley la que lo definía, sino era por una interpretación de la administración tributaria que había sido avalada inclusive por la Sala Primera. Volvíamos a la territorialidad en sentido estricto, que era la que siempre habíamos tenido y que era la que decía la ley. Bueno, en esa discusión se aprobó la reforma y volvimos a la territorialidad total y completamente en sentido estricto, en donde lo que nosotros grabamos es lo que se produce en Costa Rica, básicamente. Entonces son servicios brindados en Costa Rica, capitales utilizados en Costa Rica, marcas utilizadas en Costa Rica, ¿verdad? Y con una salvedad de que cuando hay empresas que no tienen sustancia, para decirlo de alguna forma, o sea, que son empresas de papel, realmente producen ciertas rentas en el extranjero, si van a ser grabadas en Costa Rica, y eso fue la discusión que se dio, y así fue como salimos de la lista negra. Ok, ¿y qué es lo que favorece entonces la territorialidad para contrastarlo un poco con la otra opción que era lo global? Ajá. Bueno, vamos a ver. La renta territorial, cuando usted graba solo las rentas de fuente costarricense, usted lo que promueve es que empresas vengan a Costa Rica a producir. Cuando usted exporta empresas, como hay países más grandes como Estados Unidos, entonces a ellos sí les interesa perseguir esas tributaciones que se le pueden salir por esas empresas que se van a instalar en otros países.
Entonces, básicamente, se creó en la Asamblea una comisión que discutió esto para llegar a la conclusión de que nosotros lo que necesitamos es importar empresas, venir, que nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera directa y que por lo tanto lo que nos convenía a nosotros era el sistema territorial. No solo por esa parte, sino porque no tenemos la capacidad de perseguir rentas en el extranjero. O sea, si siempre hemos dicho, mire, usted, administración tributaria, tiene que gestionar mejor sus tributos, y la administración siempre dice, no tengo los recursos necesarios, no tengo los auditores necesarios, pues se volvía hasta absurdo decirle a la administración, mire, vaya, persiga una renta que se produjo en Alemania, en España, fuera de las fronteras. Me acuerdo que dentro de la discusión se dijo que inclusive el IRS solo lograba recaudar un 28% de ese tipo de rentas. Y uno dice, bueno, con el profesionalismo, los recursos, etcétera, que tienen ellos, parecía absurdo que nosotros aspiráramos a algo. Pero no solo eso, parecido, sino que le estábamos cambiando las reglas de juego a todas aquellas empresas que les habíamos dicho, vengan, trabajen aquí porque solo les vamos a gravar las rentas que ustedes produzcan aquí y no las de afuera. Eso era un poco complicado, ¿no? Pudo haber una fuga importante de inversión. Completamente. Ya sabemos que aún en zona franca estamos teniendo competencia muy fuerte, muy directa de República Dominicana, de México, ahora El Salvador. En el régimen definitivo es peor todavía. Entonces, si les cambiábamos eso y les decíamos, ahora usted le vamos a grabar lo que usted produzca en cualquier lugar del mundo, van a decir, me voy. Claro. Y eso a nivel de empresa, pero a nivel ciudadanos, que me parece que el tema tributario sigue siendo un gran tema. Sabemos que no es fácil la recaudación de impuestos, pero también hay una queja generalizada y es la inminencia de subir el IVA, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, vamos a ver, es que aquí hay que analizar el sistema como un todo para entender dónde estamos situados y a dónde podríamos crecer y a dónde no. ¿Por qué? Porque si nos vamos a parámetros de la OCDE, decimos, la imposición sobre la renta en Costa Rica llega a un 58%. Es de las más altas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque usted tiene que ahí agregar las cargas sociales. Usted suma el impuesto sobre la renta, el 30%. Aparte de eso, usted tiene que pagar un 15% después para distribuirse alguna utilidad, que al final en los números matemáticos es 40,5%. Y usted le suma las cargas sociales y así llega a casi 60% o 68%, no me acuerdo. Eso se vuelve realmente muy pesado. Muy pesado. Si lo vemos también en temas ya no solo de una empresa, sino de una persona que quiere contratar a otra, el pagar un 30% de cargas sociales también se vuelve muy, muy, muy pesado. Entonces, este sistema que estamos creando nosotros, que hemos creado, lo que ha fomentado es la informalidad. Y entonces en estos momentos tenemos un 49% de la población en informalidad. Casi la mitad de la población. Exactamente. Y eso tiene muchos problemas, ¿verdad? Eso quiere decir que hay un 49% de la producción que no tributa, que no cotiza, ¿verdad? Y lo que la gente alega es justamente la carga social, porque, bueno, si yo estoy tratando, no sé, de ponerme un negocito, abro la ventana donde vendo empanaditas, prefiero hacerlo en la informalidad porque de lo contrario ni siquiera me va a alcanzar para comprar el material para hacer las empanaditas y venderlas a un precio justo para no quedarme con toda la producción en mi casa, ¿verdad? Eso es lo que alega la gente. Sí, y es que al final nos volvemos también cero competitivos y por eso somos tan caros. Porque si usted a todo esto le suma todas estas imposiciones, usted nos compara en la región. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, producir, me parecía a mí, en un estudio que había leído, 1 litro de alcohol puro eran 27 centavos de dólar. Y aquí en Costa Rica, 81. El costo de producirlo, nada más. O sea, no estamos hablando ahí de utilidades. Es el costo. Casi el cuádruple. Entonces, ¿cómo vamos a competir? Sí. ¿Cómo vamos a competir? Y eso es un problema que nosotros tenemos estructural y entonces que nos ha llevado a la informalidad para que la gente pueda subsistir, porque no es ni siquiera que se hacen millonarios, es que no. ese 49 de gente que... raspa la olla. Exacto.
¿verdad? Y entonces es gente también que no va a tener una pensión, que no tiene acceso a salud, que cuando contrata muchas veces ni siquiera tiene que respetar los salarios mínimos porque todo es la informalidad. Y entonces eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos discutiendo ahora. Porque, ¿cuál es la solución? Vamos a ver, se decía hay que arreglar la imposición sobre la renta en Costa Rica para poder, digamos, mejorar un poco la recaudación, que sea un poco más lógico, más progresivo, y es pasando de la cedularidad a la globalidad. Hoy en día lo que importa es el tipo de renta que usted produzca a la hora que se graba. Entonces, si doña Mauren tiene un apartamento y lo alquila, usted va a ir a pagar renta del capital inmobiliario. Si usted tiene un salario, va a pagar impuesto al salario. Por aparte, usted realiza su actividad empresarial, entonces es trabajador independiente. Por aparte, va y paga el impuesto sobre las rentas. Esas rentas a usted no se le suman. ¿Por qué? Porque lo que importa son las cédulas y cada una de ellas tributa separado. Inclusive, son cosas que hacen que el sistema no sea tan progresivo. ¿Por qué? Porque una misma persona puede producir más rentas que otra, pero dependiendo de la renta que se produzca, la otra persona puede terminar pagando más, aunque su ingreso sea mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así está el sistema. Entonces estamos diciendo, bueno, vámonos a la globalidad, a la renta global dual, dejemos las rentas pasivas de un lado y las rentas activas del otro, pero sumémoslas, ¿verdad? Eso es una de las partes. Y eso es importante porque ahora tenemos también un sistema muy complejo que ha estado muy parchado. Entonces, cada vez que necesitamos algo, le metemos una reforma y una reforma y una reforma. Y entonces ya el cuerpo normativo también ha dejado de tener sentido. La última gran reforma que fue para sacarla a Costa Rica de la lista negra, inclusive se metieron regulaciones de rentas pasivas dentro del impuesto sobre la renta, de las utilidades, que es una renta activa, y entonces ya eso hay que arreglarlo. Pero definitivamente nosotros creemos que si nosotros tenemos uno de los IVAs más bajos para efectos de la OCDE y tenemos más del doble de las cargas sociales del promedio, nosotros deberíamos poder subir unos 2-3 puntos del IVA a cambio de que eso sea lo que financie esas cargas sociales o esa baja en las cargas sociales. ¿Por qué? Primero, solo se tocaría el 13%. O sea, no va a tocar usted ninguna de las tarifas diferenciadas, que están diferenciadas porque se quiere ayudar a ciertas poblaciones, el 1% en canasta básica. No se tocaría salud, no se tocarían estos que están diferenciados. Entonces, debería de ser pagado por las personas que más recursos tienen. Después, si yo bajo las cargas sociales, podría ser más competitivo y podría exportar más, cosa que ahora no lo estamos haciendo, como les decía. Luego, nosotros tenemos ahora un problema estructural. Hay un impuesto mínimo global que hay que aplicar, que es normativa de la OCDE, y eso es que mínimo usted, a todas las empresas que se localizan aquí, tienen que cobrarles el 15%. Entonces, usted ahora que tiene la zona franca y muchas están en 0, hay algunas que están en 8, otras ya están en 12, pero hay muchas que están en 0, cuando usted les diga, les voy a cobrar el 15%, ¿cuál incentivo les va a dar usted para que se queden aquí? El tema de las cargas sociales. Entonces decirles, bueno, mira, voy a hacer esto, ya no vas a pagar 27% de cargas sociales, sino que vas a pagar 10%. Sí, es compensatorio. Y compenso un poco y entonces trato de alguna manera que el impacto no sea tan alto. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos mucho de las zonas francas. Ustedes ven los últimos estudios, los únicos que crecen en zona franca es el mayor productor de riqueza, el mayor productor de empleo, etcétera. El único que no se afectó durante la pandemia. Exactamente. Sí. Menos cargas sociales debería promover la formalidad, como decíamos, ¿verdad? Más cotizantes. Entonces, también la Caja y Hacienda deberían recibir más dinero. Siempre se ha dicho que la cobertura de la Caja Costarricense del Seguro Social es universal. Y se ha dicho que uno de los problemas es que tanto nacionales como extranjeros la usan, pero los extranjeros no la pagan. En estos momentos,
si se le mete el IVA, todo el mundo lo tendría que pagar. Entonces también tendríamos ese problema, ¿cómo se llama? Ese beneficio, ¿verdad? Que de verdad usted está aquí, usted va y compra y ayuda, ¿verdad? El sistema. Si hay más cotizantes, obviamente evitaría los problemas de las pensiones futuras. Que están en riesguísimo, ¿verdad? Pero no solo eso. Digamos que el sistema es muy débil y hay que ver cómo se fortalece. Pero ¿qué va a hacer usted con el 49% de la población cuando ya tenga edad para pensionarse? Qué fuerte. Y va a quedar a la total deriva. Ajá, y eso va a ser un problema para el Estado. Y además no soportaron, claro, los que sí estaban en la formalidad, pero no da abasto. Exacto. Entonces, nosotros, yo creo que lo que tenemos que hacer de verdad es crecer donde podemos crecer, que es el IVA, bajar las cargas sociales, que es lo que se vuelve absurdo, ¿verdad? Y que promueve la informalidad. ¿Para qué? Para promover la formalidad, porque en el momento que usted promueva la formalidad, usted va a arreglar un montón de los problemas. Más gente va a cotizar, usted fortalece el sistema de pensión. Claro. Si hay más gente que cotiza cuando llega a pensionarse, entonces usted tampoco los tiene que mantener con pensiones no contributivas, porque ya ¿cómo se llama? Lograron, ¿cómo se llama? Cotizar. Hacer un aporte. Y una pregunta, cuando hablamos de esa cifra como un absurdo, ¿podemos hablar entonces de las cifras en otros lugares para tener un elemento de comparación? Sí, el promedio es el 11%. Oh. Sí, ¿Y en Costa Rica? El 27% es la patronal más la ¿cómo se llama? Más la obrero, que son 10 y pico. Entonces nosotros estamos llegando a 38% de cargas sociales. Y eso es que es insostenible. 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 Y el problema es que siempre aumentan y aumentan y aumentan y aumentan. Y como les digo, lo que da es informalidad, 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 informalidad. Hablando del IVA, leí recientemente lo de la necesidad de grabar también las transferencias vía SIMPE, que la gente también se escandalizó un poco y se analizaba, vos pagás por SIMPE algo con lo que vas a recibir una factura, mas no estás pagando el IVA. ¿Verdad? Es una forma un poco de encontrar una ruta diferente de pago para que no quede grabado. ¿Qué es lo que pasa? Es que, vamos a ver, no es grabar el SIMPE. Lo que pasa ahora es que cuando usted paga con una tarjeta de crédito, ¿cómo se llama? Al cobrador se le retiene un porcentaje de IVA y un porcentaje de renta. Y eso es un adelanto, un pago a cuenta del impuesto. Ah, ok. Cuando entra el SIMPE, esa retención no se hace. Claro. Y entonces se ha prestado para la evasión. Ese es el problema. Pero es un problema de cultura. Si usted se pone realmente a grabar el SIMPE, usted va a perjudicar a la gente al más usuario pequeñita también. O sea, vamos a ver, si usted antes iba a una feria y usted no tenía efectivo, olvídese. Ahora le dicen, no, págueme por SIMPE o haga por SIMPE. La gente más ¿cómo se llama? De los estratos más bajos, digamos, o la gente menos sofisticada. Y bueno, eso ha ayudado a que ellos también sobrevivan de alguna forma. Entonces, ahora llegar y decirles, los vamos a grabar, no sé qué tan bueno sea. Sí, es todo un tema porque lo que aclaraba el Banco Central es que no es toda transacción que se haga por SIMPE, sino aquellas de índole comercial, ¿verdad? ¿Y cómo define usted cuáles son comerciales y cuáles no son? Exactamente. Ese es el gran tema. No sé hasta dónde habrá avanzado esa discusión. Sé que hay un proyecto de ley para evitarlo, en donde se dice que no se puede retener y no se puede cobrar. Vamos a ver quién llega primero y a quién le dan pelota. El problema es que sabemos que estamos en año electoral, ¿verdad? Entonces, claro, ahora las cosas se mueven un poco distintas. Totalmente. Nadie se quiere, como decimos en buen tico, comer esa bronca. Ahora, pregunta, hablemos de canasta básica. Ahora conversábamos antes de entrar al aire sobre el tema de la canasta básica y usted tiene una opinión muy particular, cierto. Interesante. Vamos a ver, sí, el tema con la canasta básica es lo siguiente. Nosotros tenemos una canasta básica, está grabada al 1%, pero ¿quién es el que más saca provecho a esa exoneración? La gente que más tiene. ¿Por qué?
Porque si usted, por ejemplo, tiene un salario de 2 millones de colones y compra 10 bolsas de arroz, se benefició 10 veces de esa exoneración. Si yo, por el contrario, soy una persona que tengo el salario mínimo de 350,000 colones y solo me compré una bolsa de arroz, me beneficié solo una vez. Entonces, realmente, y ahora con la plataforma del gobierno, que es una de las cosas que ha hecho bien y que ha actualizado, debería de hacerse más por devolución, con Sinuribe, en donde esté la base de datos de la gente que tiene derecho a exoneración y la otra gente que no pague. Eso es lo que se considera. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes han visto que muchas veces don Nogui Acosta, el ministro, ha salido diciendo que ahí se pierde muchísimo dinero en gente que realmente no lo necesita. Y eso es cierto. ¿Y si es posible ejercer ese control? Sí es posible. En estos momentos ya la base está bastante... nutrida. Exacto, nutrida y depurada. Obviamente siempre va a haber algunas que no estarán, pero hay que ver cómo se termina de arreglar, ¿verdad? Me parece muy justo. Me parece no solamente justo, sino que necesario, diría mi mamá, porque es cierto, yo tengo que confesar, y esto no es para señalar a nadie en particular, pero comerciantes que buscan justamente productos de la canasta básica para acumular y después revender, ¿verdad? Y bueno, principalmente personas que llevan estos productos a lugares más alejados donde justamente están las personas de estratos socioeconómicos mucho más limitados. Sí, definitivamente el tema de la canasta básica se las trae, y sí creemos que hay un espacio para que la exoneración la tengan realmente los deciles más bajos y no los más altos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está faltando a Hacienda para poder tener ese alcance de recaudación que hoy no tienen? Hacienda Digital para mí. Para mí, el mayor esfuerzo que ellos debieron haber realizado es correr con Hacienda Digital. ¿Por qué? Porque les automatiza muchas informaciones que ellos ya no van a tener que hacer a pie, y entonces los ayuda a gestionar muchísimo mejor los impuestos. Y eso ha sido una de las grandes quejas, ¿verdad? Muchas veces cuando don Nogui llega a la asamblea le dice, pero ¿por qué no avanza? Usted sabe que si usted avanza, usted, por ejemplo, va a dejar de tener el problema de que los sistemas no se hablan entre ellos. Entonces, a hoy, la administración no tiene un sistema que automáticamente diga, doña Mauren debe, voy y le cobro, porque son dos sistemas diferentes. Entonces, muchísimos dineros se han perdido por prescripción, por eso, que con solo el tema de la Hacienda Digital ya lo solventarían. Son muchos desafíos. ¿Y qué es lo que falta por discutirse a nivel de asamblea? ¿Hacia dónde se está dirigiendo entonces la discusión en este momento? En este momento lo que se está discutiendo, los diputados, que hay un proyecto que en este momento no está en el orden del día, pero ya va avanzando, es lo de la renta global. Eso es lo que ellos quieren discutir, pero como le digo, a mí me parece que es complicado este año, ¿verdad? Que algo así avance. Si cuando con Carlos Alvarado se logra la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, después de un proceso electoral en donde todos los candidatos aceptaron que había que hacer la reforma y aún así costó un montón sacarla adelante, yo no veo que en este sea posible que se haga, realmente, ¿no? Bueno, recuerdo uno de mis profesores del cual conversábamos hace un rato, y él decía, debería ser con la toma de posesión inmediatamente entrar al tema fiscal y no dejarlo para el final, justamente por esto que usted está comentando. Definitivamente, porque son temas álgidos, tienen un costo político, ¿verdad? Y hay que entrarles desde el inicio. La verdad es que yo sí creo eso, que tenemos que reformar el sistema, hacer un sistema más justo perdón, y poder ser más competitivos. Carlos, muchísimas gracias. Me encantaría poderle plantear una nueva invitación para que nos acompañe acá en el podcast. Muy rica, muy fluida la conversación y un tema que normalmente es complejo para el ciudadano promedio. Usted lo ha hecho de una manera muy coloquial, así que le agradezco mucho por eso. No, gracias a ustedes, estamos para servirles. Muchas gracias y nosotros les esperamos en un siguiente episodio de Ayer y Hoy en La Libre. Hasta la próxima. Llegamos al final de este episodio.
pero no de nuestra misión de seguir explorando, aprendiendo y compartiendo el legado de nuestra querida Escuela Libre de Derecho. Te esperamos en el próximo episodio de Ayer y Hoy en la Libre, donde seguiremos descubriendo las raíces que nos sostienen y los nuevos horizontes que nos inspiran. Sintonízanos, suscríbete y déjanos tu opinión. Tu voz es parte de esta conversación y juntos podemos seguir construyendo. Hasta la próxima y que la justicia siempre guíe sus caminos.